y vamos a predicar. ¿De qué vamos a predicar hoy? De la resurrección. Y voy a leer dos pasajes que son extensos, están en el mismo capítulo, pero quiero leerlos de corrido. Así que si me pueden acompañar, si se gustan quedar sentados, no hay problema, porque como digo, voy a leer mucho. Y dice la palabra de Dios en Lucas 24, voy a leer del 1 al 12 y luego del 36 al 49, porque intencionalmente estoy dejando fuera el pasaje del camino a Emaús, porque ya en otros años me han escuchado predicar de eso. Vamos a predicar en Lucas 24 del 1 al 12 y luego 36 al 49. Y dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, y yo quisiera que vayan prestando atención a los detalles, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora del 36 al 49 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amados hermanos, hoy domingo, primer día de semana, tenemos más que razones suficientes para celebrar. Porque no solamente Jesús dio su vida por nosotros. Y entiendan algo, no hay que restar mérito al hecho de dar su vida. Pero quizás muchas personas movidas por un sentir, por el amor, hasta por un sentir heroico, en ocasiones han dado su vida por una causa que consideran adecuada. Pero Jesús no solamente dio su vida, sino que Dios aprobó su sacrificio como bueno y válido. La deuda que había provocado el pecado, la deuda que tú y yo teníamos, fue completamente saldada, y Dios puso su sello de aprobación cuando levantó a Jesús entre los muertos, y con ello nos dio a nosotros la victoria. No es solamente que dio su vida, es que la muerte no pudo contenerlo y se levantó victorioso. Y su victoria es también la nuestra. De allí, amados hermanos, que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Miren, de verdad que con mucha intencionalidad elegí la palabra, no sé cómo se dice, me corregirán los maestros, el pronombre él. Si no es pronombre, usted le pone el nombre que es. El fundamento. No es un fundamento. Es el fundamento de nuestra fe, hermano, porque sin resurrección nuestra fe es vana. Lo vamos a ver en la palabra de Dios. Por eso es que este tema de la resurrección, no debemos nosotros esperar que allá afuera nos hagan preguntas difíciles. Nosotros debemos hacernos las preguntas difíciles cuando estudiamos este tema, sabiendo que es un tema que escapa a nuestra comprensión. Es un tema espiritual, y lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Si usted intenta explicar las cosas espirituales en lo natural, le va a parecer locura. Y eso lo dice la palabra de Dios. Al hombre natural, las cosas espirituales le parecen locura. Pero somos nosotros, y eso me gusta de esta generación hoy en día. Jóvenes, somos nosotros que tenemos que hacerle al texto las preguntas difíciles a fin de que podamos entender y conocer lo que significa la resurrección para nosotros, incluso para que podamos hacer un uso correcto de una apologética bíblica adecuada, para que nadie pueda menospreciar aquello en lo que creemos. Y hermanos, de hecho, el apóstol Pablo lo dice de esta manera a los corintios en 1 Corintios 15, 13, 19. Me gustaría un día que examinemos, pastores de jóvenes, ese tema. Me gustaría venir yo a discutirlo con los jóvenes, incluyendo un verso 29, que ahora todos lo van a buscar por curiosidad y yo no lo voy a leer, en que yo quisiera tener una discusión con nuestros jóvenes. Pero saben, vamos a leer del 13 al 19, 1 Corintios, y mira lo que Pablo dice. De verdad que Pablo tenía una manera de comunicar las verdades bíblicas que no deja de impresionarme. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, y tengo que decir, no me puedo detener mucho en este texto, pero tengo que decir que en Corintios había un problema, porque habían algunos que querían enseñar que no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, sobre esto, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y mira, sombrea esta segunda frase. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Sombrea esa expresión también. La voy a tratar brevemente en unos segundos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos, y sombrea también esta expresión, los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 4 frases, dije que sombrearas, que no son la verdad central del mensaje, así que los voy a tratar muy rápido, pero de verdad que creo que van a destilar sabiduría para nuestra edificación esta mañana. Oye lo que dice Pablo. Si no existe resurrección, la primera frase que te dije que sombreara, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Hermanos, todo el mensaje de esperanza, de salvación y de vida eterna se sustenta en que con la muerte de Cristo no terminó todo, sino que su tumba estaba vacía, que Él se levantó y vive. Amén. Y vive para siempre, porque ya la muerte no pudo vencerlo. La segunda frase que dije que sombrearas era: aún estáis en vuestros pecados. Hermano, nosotros tenemos vida en Cristo Jesús, porque cuando estábamos muertos en nuestros pecados, y ahora lo digo en un sentido espiritual, porque tú decías, tú respirabas, tu corazón latía, supuestamente estabas vivo, pero tú estabas muerto en el pecado, estabas separado de Dios. Tú ves cuando nosotros perdemos un ser querido que se separa de nosotros, así estábamos nosotros lejos de Dios. Pero gracias a que Él resucitó, nosotros hemos venido a vida en Cristo Jesús y hoy podemos acercarnos a Dios y tener libre entrada delante de su presencia. Hermanos, si no creemos en la resurrección, entonces todavía estamos muertos en el pecado. Tercera frase que te dije que sombrearas es que los que durmieron en Cristo ya perecieron. Yo tengo la esperanza de que mi papá, que estuvo enfermo los últimos 7 años de su vida, hoy no está enfermo. Hoy está lleno de vida, adorando al Señor. Yo tengo la esperanza de que mi pastor se me adelantó y que habiendo hecho todo lo que Dios le mandó a hacer, ¿verdad? Cumpliendo su propósito en medio de su generación, el Señor lo llamó. Pero si no existe resurrección, ya en el Cristo Redentor está sepultado mi pastor. Pero yo sé que no está allí. Allí yace un cuerpo. Fue en el 2015. Ya de ese cuerpo no queda casi nada. Porque polvo somos y al polvo volveremos. Pero yo sé que su Redentor vive y que del polvo lo levantó y que Él está sentado allí en medio de la presencia de Dios. Con Jesucristo, con Moisés, con Abraham. Hermanos, nosotros tenemos que creer en la resurrección y que un día su cuerpo será transformado. Esos son misterios que no entendemos, pero que creemos por la fe. Y por último, y en esta sí quiero como que hagamos énfasis. Pablo dice, si no existe eso, si no existe resurrección, nosotros somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra conmiseración? Es sentir pena, es sentir lástima. Si yo encontrara otra pregunta, otra palabra que fuera más allá de pena y lástima, también la dijera. Qué pena me da todo el tiempo, todo el esfuerzo, toda la fe depositada, si tú
al final no crees que la resurrección existe. Definitivamente, hermanos, la resurrección es fundamento de nuestra fe. Por eso quiero que hoy juntos aprendamos a través de una predicación expositiva de este texto con el que inicié acerca de la resurrección. Y me da mucha risa porque yo trato por todas las maneras cuando voy a predicar de decir, yo no voy a hacer un estudio exegético de este pasaje, yo quiero traerlo a la época de hoy y aplicarlo. No, yo no me voy a detener en los detalles. Y hoy yo estoy diciendo, yo me voy a concentrar en el texto. Yo voy a hacer una predicación expositiva de ella porque es un tema que es fundamento y que no quiero poner nada de mí, todo de la palabra de Dios. No se basa de mis anécdotas, de mis vivencias, se basa de lo que la palabra de Dios establece, porque la resurrección es fundamento de nuestra fe. Así que en ese texto que leímos, yo quiero que juntos vayamos estudiando y viendo. Lo primero que dice es que el primer día de la semana. Hermanos, y tú tienes que entender por qué nosotros nos reunimos los domingos. Porque para nosotros la victoria no está solamente en la muerte de Cristo, la pasión, la crucifixión. La victoria nuestra está en que pese al silencio del sábado, pese a lo terrible del viernes, como el cielo se oscureció, como el sol se negó a dar su luz, llegó un domingo de gloria esplendoroso, donde la tumba estaba vacía, donde ángeles anunciaban y decían, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive, Él vive. Mi victoria entonces es un domingo. Porque el domingo representa el cumplimiento de lo que Él había dicho, que al tercer día se levantaría venciendo a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el domingo se movió la piedra. Los lienzos estaban en el suelo y allí no estaba el cuerpo de nuestro Señor. Primer lugar, saber que el primer día de semana. Lo segundo que quiero que veamos en el texto es que varias mujeres con especias fueron a la tumba, ¿verdad? Porque no hubo tiempo. No hubo tiempo de hacer y cumplir las costumbres para que se hacía con el cuerpo de alguien que había fallecido. Y simplemente ellas estaban viviendo un duelo. Nosotros hemos perdido familiares cercanos y sabemos que uno tiene que esforzarse en hacer todo lo que quiera hacer, aunque el corazón esté partido en dos. Recuerdo, nunca voy a olvidar el día que mi padre falleció, que tuvimos que ir bien de temprano porque él falleció en la madrugada. Y mi hermano Manuel y yo fuimos a la funeraria Blandino. Y cuando estábamos allí, yo estoy acostumbrado a eso, hermanos, acompañando a mis hermanos en medio de situaciones como esta. Pero mi hermano Manuel, y yo le dije, bueno, tú eres el mayor, a ti te corresponde. Y él estaba incómodo, dice, ¿por qué me tienen que estar preguntando que si la caja de este color, que si aquello, que si una letra, que si una flor, que si esto? Yo no quiero elegir esto. Y yo lo entendí, me identifiqué con él. Para mí era algo que yo había vivido. Y de hecho, yo tuve que resolver y hacer y decir, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer un plan, va a ser así, va a ser así. Y no fue hasta, mi papá falleció domingo en la madrugada, lunes. Y el jueves fue que yo me senté entonces a tener mi tiempo. Ellas estaban en eso y venían a preparar el cuerpo. Y de hecho, el verso 10, me voy a mover un poquito más hacia adelante, dice quiénes eran. Las voy a leer todas, pero hay una que le da especial énfasis. Dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella. ¿Saben? Y el texto resalta a esta mujer, María Magdalena, que lamentablemente se llamaba María y por tanto era un nombre tan común en esa época
que ha habido mucha confusión al estudiar la palabra de Dios con respecto a esta María Magdalena. Porque muchos creían que era prostituta, pero cuando usted estudia, no se habla de que María Magdalena era prostituta. Muchos la confunden con aquella que enjugó los pies del Señor con sus lágrimas. Pero la Biblia no dice que era eso, que era ella tampoco. La Biblia sí dice que era de un pueblo llamado Magdala, por eso lo de Magdalena, porque como se llamaba María, lo que se hacía era que se decía María la de Jacobo, María la mamá de fulano, María la hermana de tal, y en este caso, o la región de donde provenía, María Magdalena. Y por eso los estudiosos relacionan que era de la región de Magdala. Pero era una mujer tan cercana al ministerio de Jesús, que mientras los discípulos estaban cada uno por su lado en la crucifixión, se registra que ella estaba ahí cuando crucificaron al Señor. Era una mujer cercana. Era una mujer que en varios textos se habla de que ponía de sí para lo que necesitaran. Y estuvo ahí, no se separó del Señor. Y la Biblia la señala como una de las que recibió la primicia de su resurrección. Ahora, ¿saben si algo que dice la Biblia acerca de María Magdalena? De que Jesús había sacado de ella 7 demonios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 demonios había expulsado el Señor de esta mujer. Y yo quiero que nosotros de una vez veamos lo siguiente. Porque saben, si nosotros vamos a inventar una historia, estoy siendo muy directo, hermanos, porque quiero que este tema nosotros lo manejemos, es fundamental. Y recuerden que a los soldados le pagaron para que dijeran que los discípulos se robaron el cuerpo, y dice que los chismes corren todavía en los tiempos en que se escribió esto, todavía ¿cómo se dice? Esa versión de los hechos corría. Pero si nosotros vamos a inventar una historia de la resurrección, y dije que era un mensaje positivo, miren el contexto en que está este texto, tanto histórico como cultural. Lo peor que tú puedes buscar como testigo son a mujeres. En el contexto histórico, para que no crean, no, pero el pastor es... Sí. Les voy a explicar por qué. Por varias razones. Lo primero era que, conforme a la ley, la mujer no podía dar testimonio público de un hecho. Ella podía hacerlo en ambientes de intimidad, familiares, y contar, señores, pero miren, como la mujer del pozo que fue y contó lo que había pasado, y eso no traía ninguna implicación legal. Pero si había un juicio y yo quería ir a decir que Ramón me robó 2 vacas, yo no podía llevar como testigo a una mujer, sino que tenía que ser un hombre. Entonces, ¿usted cree que se van a tomar toda la libertad, el atrevimiento de crearse una historia acerca de la resurrección y entonces poner que los testigos, los que recibieron la primicia de esa resurrección, fueron las mujeres? Dígame, ¿qué peso público legal tenía eso? Pero no había una intención marcada de crear una narrativa, sino que simplemente a Jesús le plujo en su inmensa misericordia y amor darle ese regalo a la mujer. Así como allá en el Génesis la mujer tuvo su protagonismo en la caída, asimismo en la redención del hombre la mujer recibió un protagonismo, porque eso es lo que Dios hace. Él cambia la historia. Pero en segundo lugar, hermano, generalmente una persona que tiene no 1, no 2, no 3, 7 demonios, es conocida en los alrededores
como la loca. ¿Usted no ha visto un endemoniado? No es bonito. No es bonito cuando alguien es atormentado. Y dice la palabra de Dios que Jesús sacó y expulsó de esta mujer 7 demonios. Entonces, esa es la que tú vas a traer para que sea la testigo de un evento tan trascendental, para que diga que está loca. Otra vez, mira, el Señor le había expulsado los demonios y otra vez está loca. Sin embargo, hermanos, esa mujer que, como dije, no se separó del ministerio de Jesús y que estuvo aún ahí a sus pies en la cruz, fue una de las que recibió esta tremenda noticia. Pero saben, hay algo más que quiero que notemos. Cuando llegaron al sepulcro, la piedra la hallaron removida. Hermanos, dicen los estudiosos que era una piedra que pesaba no sé cuántas libras o quizás toneladas. Era imposible que mujeres, quizás si venían los 11 discípulos, entre todos ellos haciendo un esfuerzo, era muy temprano en la mañana, había que desayunarse, pero era imposible que unas cuantas mujeres movieran una piedra tan pesada. Definitivamente algo sobrenatural pasó. Definitivamente, como registran algunos de los evangelios, hubo un terremoto, hubo la manifestación física y sobrenatural del Espíritu de Dios que movió la piedra. De hecho, algo digno de notar es que estas mujeres estaban perplejas y bajaron el rostro a tierra, llenas de temor, porque entendieron que seres angelicales estaban delante de ellos y que estaban en un lugar donde había la manifestación sobrenatural de Dios. No era un plan, no era una narrativa. Ellas fueron a cumplir con un propósito de embalsamar a un hombre que había muerto. Pero todo lo que encontraron distaba mucho de lo que esperaban encontrar. Por eso quedaron perplejas. Me gusta mucho la expresión que dice el ángel cuando se refiere a ellas. Y yo no sé si lo hizo como una manera de recalcar lo que había pasado o si lo hizo quizás como un reclamo. Le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, esto es bueno resaltar porque hoy en día todavía la gente sigue buscando a Cristo entre los muertos. ¿O acaso no vemos que en la tradición lo que se adora es un Cristo crucificado? Hermanos, no me malinterpreten, gracias a Dios por la cruz. Porque sin muerte no había remisión de pecados. La cruz, que era un signo de vergüenza, fue cambiada en un signo de victoria. Sin embargo, tenemos que reconocer que no fue solamente morir en la cruz, pero sobre todo que ya Cristo no está en la cruz. Él subió a la cruz por ti y por mí, pero ya Él no está en la cruz. Tampoco está en la tumba. Él vive y vive para siempre. ¿Por qué hoy todavía mucha gente busca a Jesús entre los muertos y no entiende que Él vive? Otro señalamiento que hicieron estos seres angelicales a estas mujeres fue: acordaos de lo que os habló, que era necesario que padeciera. Escúchame bien, porque a veces nosotros en medio de las situaciones en contra, digamos, o no favorables, se nos olvida
lo que el Señor nos ha hablado. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bienestar y no de calamidad, pero se nos está cayendo el mundo encima. Y se nos olvida. Y los ángeles le dicen, pero ¿por qué vienen con esta tristeza y buscan entre los muertos a quien está vivo? Se les olvidó lo que Él les había hablado. Sí, que fue difícil estos días, pero es que era necesario que padeciera. Hermanos, el evangelio lleva padecimiento. Estoy cansado de un evangelio light, donde hay que acomodar a la gente y que quitar. El otro día yo hablaba con alguien que si me llevo no se va a hacer nada. Vamos a reunirnos una vez al mes para que la gente se sienta más suave. No, hermano, es necesario el padecimiento, porque si padecemos con Cristo, si somos parte con Él en su muerte, también seremos parte con Él en su resurrección. Él tenía que morir. El jueves, en la recreación del lavado de los pies, yo decía en la interacción con Pedro, que Pedro tenía toda la razón. Y que por eso Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Hermanos, es que no había el tiempo, el momento, la ocasión ahí de dar una explicación detallada de lo que eso significaba. Pero sí le dio una promesa, dice, pero lo entenderás después. Y hoy nosotros leemos ese pasaje y entendemos lo que Jesús hizo. Así mismo, hermano, imagínense para ellos 3 años, dejaron todo para seguir a Jesús y de pronto matan a Jesús. Tenemos que entender que en ese momento no había capacidad de entender lo que estaba pasando, pero Jesús una y otra vez le dijo, es necesario que el Cristo padezca. Hermano, no diluyamos el evangelio. No diluyamos el mensaje. Y el padecimiento es parte del evangelio. Así que sudemos el evangelio. Padezcamos el evangelio. Ahora gocémonos y disfrutemos la victoria de la resurrección. Otra cosa que demuestra la verdad de la resurrección es que cuando estas mujeres llegaron a compartir este testimonio, hermanos, pero ven acá, cada vez que yo hablo de primicia de resurrección, yo digo, ¿qué privilegio tuvieron estas mujeres? Y llegan donde los 11. Hermano, no fue al barrio que llegaron a contar, no fue donde los fariseos, no fue donde los que estaban lejos, llegaron donde los 11, donde los que tuvieron 3 años con Jesús, donde los que lo vieron hacer milagros portentosos y prodigios, de los cuales no todos se escribieron siquiera porque no cabrían en un libro. Y ellas llegan con esta noticia de algo que Él les había anunciado. Y miren el gran recibimiento que le dieron. Dice que a los discípulos les parecía locura sus palabras y no les creían. Hermanos, miren, eso solamente es evidencia suficiente para descartar el caso del robo del cuerpo y de la simulación de la desaparición del Cristo resucitado. Porque que sus discípulos más cercanos, las palabras de que había resucitado, le parecían locura y no les creían. Yo me imagino la mente de Pedro diciendo, ay Dios mío, ¿para dónde se llevaron los romanos el cuerpo de Cristo? Y estas mujeres vienen ahora con estos cuentos de camino, uno que el mundo se le está cayendo encima. Pero por Dios, vamos a razonar. Estudiaba en días pasados, pero no recuerdo para citarlo, pero un escritor que decía que al imperio de la época no le convenía desaparecer el cuerpo de Cristo, porque iban a crear un mito, iban a crear duda acerca de lo que se había dicho de la resurrección.
O sea, que si alguien quería cuidar ese cuerpo, era el imperio. De hecho, habían soldados romanos cuidando la tumba. Pero por otro lado, entonces, los discípulos, no era posible que robaran el cuerpo para ellos decir que resucitó y después dar su vida por sostener esa verdad. No hace sentido tú dar tu vida en algo que tú sabes que es una mentira. Por eso Salomón, cuando el niño no se podía identificar quién era la madre, dijo, no, espérate, vamos a resolver esto, saca una espada, córtalo en dos y dale una mitad a cada uno. Porque él sabía que la madre iba a decir, para proteger la vida de ese niño, no, mejor déselo a ella, yo prefiero perderlo y que viva. De igual manera, nadie está dispuesto a dar su vida por una mentira. Y algo cambió. Algo cambió en estos hombres que pasaron del temor a la confianza, que pasaron de esconderse, de negar, de alejarse, de entristecerse. Pasaron a ser firmes en lo que eran sus convicciones hasta el punto de que la mayoría de ellos terminó dando su vida por esta verdad. Conocer y hablar con el Cristo crucificado, resucitado, cambió la percepción que tenían y la manera en que actuaban. Pedro vio los lienzos y dice que se maravilló de lo que vio. Hermanos, yo no sé si esto es evidencia suficiente. Los que anunciaron la resurrección no querían creer en ella. Para mí, eso es prueba de que ellos también fueron maravillados y sorprendidos, porque Jesús era quien dijo que era, porque Dios le levantó de entre los muertos. Y así como Él cumplió todo lo que dijo, también cumplirá lo que nos ha prometido, y Él vuelve por ti y por mí. Pero llega el momento en que Jesús se aparece a los 11 reunidos. Esa fue la segunda parte que leímos. Y dice que ellos estaban una vez más, las mujeres estaban perplejas. Y dice que estos estaban, ¿cómo dice? Espantados y atemorizados. Por eso el saludo de Jesús fue paz a vosotros. ¿Saben? Porque quizá diría Pedro, ahora es que me van a decir que por qué lo negué. Porque latigazo, cruz, espina y todo, no había tiempo. Pero ahora ya está aquí. Ahora los otros dirán, ay Dios mío, me va a decir que por qué me fui, que no estuve ahí. Que él nada más vio a Juan, a su madre y a la Magdalena. Ahí cuando me dejaron solo en la cruz. Ay Dios mío, ahora es que nos va a reclamar porque íbamos camino a Emaús y no lo reconocimos. Jesús le dijo, paz a vosotros. Yo no vengo a reclamar. Yo vengo a amarles. Y algo que quiero resaltar es que Jesús no vino como un espíritu. Hermanos, entendamos esto. Porque esto es parte esencial de la resurrección. No fue que Él murió y entonces se levantó como un espíritu, no. La resurrección, y este es el misterio que nosotros un día vamos a experimentar. No solo que vamos a conocer, lo vamos a experimentar porque nuestros cuerpos también van a ser transformados. Así como habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, nosotros tendremos un cuerpo nuevo que no engorda, que no se enferma, que no tiene tristeza ni dolor. Mami, ¿te imaginas un cuerpo que no te duela la pierna? Porque algunos se confunden porque dice que Jesús se le apareció en medio de ellos, pero con la confusión que había, quizá no se dieron cuenta cuando Él se presentó y ellos creían que era un fantasma.
Y Jesús tuvo que decirle, no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y le tuvo que enseñar. ¿Qué les enseñó? Las manos y los pies. ¿Pero por qué? Porque en ella había ¿qué? Te pregunté porque sabía que ibas a decir eso y te quiero corregir. Mientras estuvo en la cruz, eran heridas, pero ahora eran señales. Dios cambia las heridas en señales. Aquello que una vez te dolió, hoy es muestra de que Él te resucitó, que Él te cambió, que Él sanó. Las heridas Dios las cambia en señales. Él no le mostró heridas porque su cuerpo había sido resucitado. Él le mostró las señales de que se había entregado por nosotros. En Colosenses 2:9, he tratado de mantenerme en el texto, pero Colosenses 2:9 hay algo. De verdad que en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva es que yo voy a entender. Y ese capítulo 2 de Colosenses, uno se ve tentado a poner 5 versos y yo digo no puedo. Pero el 9, me voy a limitar al 9. Colosenses 2:9 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Lo puse en nueva traducción viviente, porque yo sé que a alguno le va a sonar un poquito extraño. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Hermano, mi conocimiento teológico no alcanza. Me declaro incapaz. Así que, como su pastor, le digo, ore. Que yo no sé si usted entiende. El Dios que es más alto que los cielos, más ancho, más profundo, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. El Dios que no tiene límites. En toda su plenitud habita en un cuerpo que es Cristo Jesús. En el cielo hay, ¿verdad? Como un solo Dios, la persona de la Trinidad, un Padre invisible, ¿verdad? Pero tenemos al Hijo, que es la imagen visible del Dios invisible. Alabado sea el Señor. Y tú y yo estaremos con Él para siempre, con cuerpos transformados. Pero no solamente Él les dijo que no era espíritu, que era carne, que era hueso, y que ya en su momento, entonces sabremos cómo nuestros cuerpos serán transformados. Pero hizo algo para mostrar que era un cuerpo, le pidió de comer cosas terrenales. Si vamos a comer en el cielo, yo no sé. Ahora comer buenísimo. Y no estoy haciendo de esto una doctrina. Yo sí sé que la intención de Jesús fue mostrarle que no era un espíritu, que Él había resucitado. Y eso es lo que quiero transmitirte hoy. Si vamos a comer o no vamos a comer, eso es irrelevante. Pero Él comió y hasta dice el menú. Pescado asado y un panal de miel. Comida salada y postre. Para que vean lo que satanizan los postres. En esa cena Jesús comió y tuvo un postre. Además, lo que satanizan los postres es que no leen la Biblia. Porque la Biblia dice que los postreros serán los primeros. Hermano, es un tema tan serio que tengo que hacer que ustedes, por lo menos, pero préstenme atención. Él comió alimentos terrenales. Comió alimentos terrenales para mostrar que no era un espíritu, que Él ciertamente había resucitado. Otra cosa que señaló. Qué fácil es predicar así, ¿eh? El texto lo va diciendo todo. Otra cosa que señaló es que se cumpliese todo lo que estaba escrito de Él. Pero Él hizo un señalamiento.
Él les habló de las tres partes en que los judíos de su época dividían el Antiguo Testamento. Él dijo, se cumplió todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, todo lo que está escrito de mí en los profetas y todo lo que está escrito de mí en los salmos. Para un judío, hermano, del tiempo de Jesús, lo que decía era, toda la escritura se ha cumplido delante de sus ojos. Y dijo, y todo eso, y esto es prácticamente el fin de este discurso, no del mensaje. Todo esto para que ustedes ahora vayan y prediquen en mi nombre, dice el Señor, arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Muchas cosas se están predicando hoy en las iglesias, pero hay un mensaje claro que Jesús dijo, y qué pena que siento que ese no está siendo el mensaje central. Todo esto es Cristo resucitado que está hablando. Le dijo para que vayan y prediquen en mi nombre arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones. Hermano, no se puede dejar de decirle al mundo que ha pecado y que necesita arrepentirse. Ahora, el mensaje que transforma no es solamente el arrepentimiento, porque andamos a veces condenando, arrepiéntete, pecador, hijo del diablo, nos encanta. Cuando Jesús vino para darnos el espíritu de adopción y que nosotros seamos hechos hijos de Dios. ¿Y por qué no vamos profetizando un hijo de Dios va allí, un hijo de Dios va allí, un hijo de Dios va allí? No es solamente arrepentimiento, es decir, pero hay esperanza para el pecador y ese es el perdón de los pecados. Arrepentimiento acompañado del perdón de pecados es el mensaje que transforma. Y obviamente les dijo, pero no se muevan todavía hasta que no venga la promesa del Espíritu Santo y seáis investidos de poder de lo alto. Hermanos, hombres incrédulos y llenos de temor, al tener este encuentro con el Cristo resucitado, cambiaron de una manera que no lo habían logrado en 3 años de milagros y prodigios con Jesús a su lado. Fueron llenos de una fe y de una decisión que los llevó a dar su vida por cumplir esta gran comisión que Cristo les mandó. Es mi oración esta mañana, iglesia, que el Espíritu Santo, ese mismo poder de lo alto con el que tú y yo hemos sido investidos, traiga el Espíritu Santo convencimiento a tu vida hoy. Que Jesús no está muerto, Él está vivo. Y eso garantiza a todos los que hemos creído en Él, que no moriremos, sino que viviremos eternamente. ¡Hay esperanza! ¡Hay esperanza! Ve y comparte esa esperanza con un mundo que padece en medio de la desesperanza. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. Y con esto termino. Ponte sobre tus pies. Quiero que escuches estas palabras puesto en pie. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dije que hay esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alienta a alguien a tu lado y vamos a adorar al Señor. Dile: Cristo vive, hay esperanza. Ni la muerte pudo detenerlo, ni la enfermedad, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive.